Entonces vamos a continuar exponiendo, compartiendo este primer ciclo de enseñanzas de las 4 nobles verdades que coincide con la parte inicial del primer libro de Kamalashila, que son las 4 contemplaciones que crean la buena disposición para ser un buen yogi, un buen practicante, un buen meditador. Y hemos introducido las primeras 2. En general hemos hablado de las desventajas de samsara, que es la existencia condicionada de un individuo como nosotros que se ve obstruido o limitado por los velos, la ignorancia fundamental, el egocentrismo, estados aflictivos y patrones conductuales. Entonces, esas 4 capas de distorsión proyectan una realidad distorsionada que conlleva sufrimiento a muchos niveles y es imposible ser plenamente exitoso o estar plenamente satisfecho, feliz en esa situación, con ese nivel de distorsión, en donde estamos alejados de la realidad. Y después hemos visto también algo sobre la impermanencia, porque uno de los primeros niveles de sufrimiento está correlacionado o se explica en el contexto de la impermanencia. Entonces, hemos aludido a las prácticas espirituales cuando hablamos del origen del sufrimiento, que son los 4 velos, y las prácticas espirituales son naturalmente lo que neutraliza esos 4 velos. Y en esta primera presentación del Buda, su primer mapa del desarrollo espiritual, lo definió como 8 elementos, que le llamamos el camino octuple, que son desarrollar una visión correcta de la realidad, tener pensamientos correctos, una intención correcta, tener una conducta correcta con la voz, con la palabra, con el verbo, tener una conducta física correcta, tener un modo de vida que esté en armonía con el despertar, desarrollar esfuerzo, fervor o entusiasmo espiritual y después desarrollar el estado de mindfulness, que yo intento traducir como recolección, y el último, el estado meditativo, el estado de shamatha. Esos son los 4 elementos. Y estos 4 elementos se pueden agrupar en 3 categorías que responden a los 3 puntos indispensables que introdujo el Buda para crecer, madurar como individuos o para desarrollarnos en el camino. Se conocen como las 3 disciplinas espirituales superiores, que es conducta, meditación y sabiduría. Entonces, si nos olvidamos de todo lo demás, tener en mente estos 3 elementos, de alguna manera puedes acoger a todos los métodos, yogas, técnicas habidas y por haber para mejorarnos. Puede ser en la rama de conducta, que incluye códigos éticos, de Paktimoksha, laico, monástico, bodhisattva, practicante del mantra. Puede ser meditación, lograr el estado meditativo, y puede ser adquirir sabiduría. Entonces, hay muchas maneras válidas de establecer un mapa espiritual o las etapas del camino y las vías de progreso, ¿verdad?
Y en este primer mapa de 8 pasos incluye todo, realmente lo más importante. Lo que se agrega en el segundo giro del Dharma, el segundo ciclo evolutivo que introdujo el Buda, es el pilar o la vía del altruismo, que es indispensable para el camino del Bodhisattva, y también una visión incluso más profunda de la realidad, una filosofía más precisa o sofisticada. Ahora, lo que es bueno depende de la persona y lo que necesita. El Dharma, al fin y al cabo, es medicina. Y no puede haber una medicina independiente del mal que está atendiendo o de la persona que se ve afligida. Entonces el Dharma es una fuerza oponente, opuesta a los velos. Entonces, dependiendo el velo que predomina, la tapa en donde se encuentra ese individuo, hay que acentuar una medicina por encima de otra. O hay que enfatizar de tomar una medicina antes que otra. En términos generales, progresamos de lo burdo a lo sutil, atendiendo primero los velos más contundentes, más burdos, más limitantes y culminando en el último velo, que es la confusión, la ignorancia fundamental. Finalmente, la sabiduría es lo que marca la diferencia, lo que distingue el camino budista de otros caminos y también lo que logra el resultado superior, la realización superior. Entonces, ahora con esta presentación del camino octuple, incluyendo adicionalmente el pilar del altruismo, estamos definiendo los parámetros de la segunda contemplación, que en términos clásicos tiene el título de la preciosa vida humana, pero en realidad quiere decir la preciosa oportunidad de crecer conscientemente en el camino no dual, ¿verdad? Y esta contemplación es muy interesante y es más difícil de lo que parece, porque para realmente apreciar lo que puede ofrecer el camino espiritual para nosotros, tenemos que tener mínimamente 2 cosas. Una es saber lo que está pasando, lo que está en juego, ¿verdad? O sea, la primera contemplación del ciclo vicioso de samsara que se retroalimenta, ¿verdad? Estar dominado, obstruido, bloqueado, limitado por los velos, saber comprender eso, las 4 nobles verdades, los primeros 2 puntos, y luego el segundo requisito que necesitamos para esta contemplación es tener una visión muy panorámica de lo que es la vida. O sea, más allá de esta semana, más allá de este mes. Entonces, a mí me ayudó algo, una experiencia muy tonta, en realidad, me dio perspectiva. Estaba de visita en Uruguay. Estaba con uno de mis primos y me llevó a un monte que hay en Uruguay. En Uruguay es muy llano, entonces este es uno de los pocos montes que hay y con mucha dificultad estuvimos caminando, escalando hasta llegar a la cima de este monte después de 3 o 4 horas, creo. Es muy lindo porque es todo llano, entonces te da una perspectiva muy amplia, ¿verdad? De todos los pueblos que rodean. Y fue muy curioso porque a la distancia veíamos una tormenta. Cuando tú estás muy elevado, ves todo el sistema
de una tormenta, las nubes, lo que está arriba, la lluvia que va cayendo, algún relámpago. Y estábamos ahí tranquilos en la cima del monte y veíamos ese sistema, esa tormenta, moverse lentamente, ¿verdad? A través de o sea, ahora estaba empapando a una comunidad y dentro de 15 minutos otra comunidad que estaba completamente, como diríamos, despreocupada, estaba festejando cumpleaños, haciendo un asado, que es muy típico en Uruguay. Todo el mundo ahí recién colgando la ropa lavada. Voy a esperar media hora para recoger la ropa. Oye, hoy lustré el coche, está todo limpito. Y no sospechaban, ¿verdad? Lo que nosotros veíamos con tanta claridad, esa tormenta iba, ¿verdad?, acercándose. Entonces, si tú tomas una visión muy panorámica solo de esta península, solo de España, Portugal, y piensas en términos de décadas, piensas en términos de siglos, de milenios, ¿verdad? Y todo lo que transcurre, ¿verdad? Todas las vidas afectadas, todos los ciclos en donde surge una cultura, una sociedad, un idioma, hay guerra, hay conflicto, hay migración, hay epidemias, hay catástrofes naturales, ¿verdad? Hay tanta ilusión de jóvenes de encontrar sentido en esta vida, encontrar su, como diríamos, alma gemela, generar una familia, ser orgullosos a sus padres, crear su hogar, tener su jardín, cosechar los tomates en agosto. ¿Ves? Todo eso. Una película épica que toma siglos y muchas encarnaciones. Pero si tu conciencia abarca mucho tiempo, entonces empiezas a detectar los patrones repetitivos que necesariamente se tienen que cumplir. Entonces, cuando tú estás en el ojo de la tormenta, realmente no puedes apreciar antes y después, ¿verdad? Pero si tú ya sabes, incluso ves muchas tormentas pasar, ¿verdad? Entonces, eso te hace naturalmente más maduro, más, como diríamos, invulnerable a los altibajos de la vida. Estás más libre de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, si desarrollas esta visión panorámica de la realidad egocéntrica de samsara y reconoces la futilidad de los intentos samsáricos, sabes cómo acaba todas las películas, ¿verdad? Tienen diferentes títulos, diferentes protagonistas, ¿verdad? Llegan a su clímax en diferentes momentos, pero sabes cómo acaba todas las películas habidas y por haber. Entonces eso te da mucho poder para no quedar hechizado por una nueva película de Hollywood, ¿verdad? Y sus promesas. Y después eso nos hace más receptivos a considerar esta segunda contemplación del Buda, de lo que es la preciosa oportunidad de desarrollo espiritual en el camino no dual. Porque es como una salida, una oportunidad que se da en pocas vidas y en una vida por poco tiempo, de conscientemente salir de este ciclo vicioso que nos enreda, que nos atrapa, conformándonos solo con subsistir
operando a nivel de emergencia, ¿verdad? Mitigando el daño y tratando de buscar tomates maduros, tratando de buscar alguna fiesta de cumpleaños, tratando de buscar algo que nos dé un poquito de alivio y distracción, aunque sea por unos minutos. Entonces, me gustaría alguna vez hacer una excursión donde vamos caminando, a lo mejor en Nepal, que hay las montañas más altas, a lo mejor en Denia tenemos en Mongo, más fácil, ¿verdad? 3 o 4 horas subir el monte Mongo. Y para hacer esta meditación en la cima de un monte, donde puedas ver una población o varias poblaciones, imaginarnos las películas, las vidas que han transcurrido ahí. Desde la invasión musulmana, la reconquista, todo lo que pasó por ahí. Entonces, si estamos libres de ese brillo samsárico, de la película de samsara, entonces podemos realmente considerar la propuesta del desarrollo espiritual, y esta contemplación se enfoca en valorar el poder que tiene. A nivel clásico es lo precioso que es y lo raro que es, o sea, lo poco frecuente que se dé la oportunidad de desarrollo consciente en este camino no dual del Buda en una encarnación. Porque hay muchos caminos espirituales y cada vez los valoro más y son válidos y buenos y nos ayudan a crecer y madurar, a dar un salto. Pero hay pocos o nulos que te llevan al final, que tengan la perspectiva, la sabiduría, las técnicas, el método para lograr la liberación o el despertar pleno. Entonces, una oportunidad como la que tenemos ahora en esta vida es muy rara de encontrar en una encarnación. Y para personas que hayan hecho retrocesos encarnativos, ¿verdad? Donde se pone en una especie de trance y te llevan a otras vidas, o has visto a otras personas que lo hacen, o has leído libros sobre ello, descubres que es muy difícil, muy raro encontrar una vida dedicada plenamente a la espiritualidad, o incluso que tenga acceso, que se escuche la palabra compasión en una vida. La mayoría de las vidas, incluso en nuestra especie privilegiada humana, es sobrevivencia, es meramente subsistir. Y ahora estamos en el mejor tiempo histórico de la humanidad, por muchos factores. Aunque desde nuestra perspectiva todo es ruina, todo se viene abajo, pero a nivel objetivo, si uno examina los parámetros, estamos en el mejor momento histórico, incluso ahora. Incluso con todo el adelante tecnológico, es difícil tener acceso, que todo coincida, que tú estés sano, que tengas cierto ocio, cierta libertad para interesar, curiosear, explorar, leer, meditar, ¿verdad? Que tengas interés. ¿Cuántas personas muy inteligentes, muy sanas, simplemente ahora no hay interés, no les toca? No hay esa curiosidad, esa afinidad que viene del despertar del Gotra, en términos cátricos, en términos clásicos, o de la activación de la conciencia. Y que haya una tradición legítima, que hayan instructores o maestros y maestras cualificados, muy difícil. Entonces, no es solo una encarnación, es un momento de tu vida. Un momento que puede ser 2 semanas, 4 días, o puede ser 1 mes, 2 meses, 2 años, pero no es eterno. Esa ventana se cierra. Perdemos el interés y otras cosas en nuestra vida
ganan importancias. O simplemente operamos otra vez más a nivel sobrevivencia. Entonces es tan importante no tomar esta oportunidad por sentada. En inglés es take it for granted. Realmente tenemos que valorarla. Es preciosa. Si la aprovechamos bien, podemos dar un salto evolutivo. Hacer el progreso equivalente de cientos y cientos de vidas sin la tortura, sin la enfermedad, sin el sufrimiento, sin la guerra, sin la muerte, voluntariamente, ¿verdad? Entonces una gran ventaja. Y la tercera contemplación, que es la impermanencia, nos recuerda que todo está en movimiento, tu vida también. Tu vida no es una excepción. Tú no eres una excepción de la regla. Tú también estás cambiando constantemente. Tu mente cambia, ojalá más, pero tu cuerpo también se está deteriorando, ¿verdad? Y finalmente dejará de funcionar. Tenemos que aceptar esa realidad. Y hay grandes pensadores en la historia, no solo grandes eruditos o yogis budistas, sino grandes pensadores que realmente reconocen la importancia de reflexionar sobre la impermanencia de la muerte. Incluso decir que hay dos vidas. Hay la primera vida y después la segunda vida, que es cuando aceptas la muerte. Ahí tienes otra calidad, otra intensidad de vida, cuando uno está reconociendo y aceptando la mortalidad. Ahí ya no se desperdician oportunidades, momentos, experiencia, maximizamos todos los recursos para aprovechar todo lo que queda. Entonces, esta reflexión de la impermanencia suena un poco cruda y dura, pero en realidad es la más simple. No hay ningún debate. Esto no es información nueva. No es un tema controvertido. Todas las religiones, todos los científicos, todos los partidos políticos aceptan la impermanencia y el cambio, pero nosotros personalmente resistimos esa verdad, esa realidad emocionalmente. Entonces, si podemos aceptar esa realidad, nuestra vida cambiaría para mejor, precisamente si está acompañada de las otras reflexiones. Si solo reflexionamos en la impermanencia, nos convertimos en un vividor, en alguien que quiere exprimirle al máximo la vida. Y hay algunas personas muy habilidosas, inteligentes, muchos emprendedores hoy en día, que dicen, mi objetivo no es dinero, no es poder, yo quiero coleccionar experiencias, ¿verdad? Realmente el logro en la vida es tener una vida plena de muchas experiencias maravillosas. Y es bueno, es positivo, pero es un objetivo muy bajo, muy limitado. Porque como siempre intento recordar a mis amigos, cuando dicen que me quiten lo bailado, ¿verdad? Que me quiten lo bailado, pues el tiempo te lo quita. E incluso lo bailado, ¿verdad? Cuando envejecemos perdemos la memoria, cuando tenemos algún tipo de deficiencia cognitiva, problema neurológico, vamos todos a perder nuestras experiencias, perder lo bailado. Y con el tiempo no van a quedar ni fotos en la nube de tu experiencia, ¿verdad? No va a quedar ni más mínimo registro de lo que ha transcurrido. Entonces no es suficiente bailar mucho, aunque tenemos que aprovechar la vida a lo máximo.
Hay que sacarle provecho que tenga beneficio a largo plazo para nosotros y los demás. Entonces no es obligatorio creer en la próxima encarnación, pero es una gran ventaja porque aumenta la perspectiva, el tiempo que abarca tu conciencia y por lo tanto las decisiones van a ser más maduras, las prioridades van a elevarse, a hacerse más nobles. Entonces todo cambia, incluso ahora me viene un calambre, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos. Me gustaría invertir esta sesión en recordar, porque veo que muchos han participado, casi todos en los cursos en línea, en el karma, que es una contemplación muy poderosa. Nos hace mucho más coherentes, más responsables. Y es la premisa inicial, como vamos a ver, de este tratado, de este manual de meditación. Es una de las 4 contemplaciones. ¿Por dónde empezar? A lo mejor podríamos atender alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora para asegurar que estas primeras 3 contemplaciones estén claras. Si hay algún tema que debemos definir con más precisión. Cuando se ha referido a la sabiduría, ha hablado de mente prístina. Entonces, bueno, no sé si podría perfilar un poquito más a qué se refiere con sabiduría. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Nos saca un poquito del tema, pero es muy importante. Eso va a ser la parte final de este tratado, el manual de meditación. Entonces, hemos resumido el desarrollo personal o espiritual en 4 pilares. Conductual, ética, virtud, altruismo, toda la gama de control mental, entrenamiento mental, shamatha, estado meditativo y luego sabiduría. Sabiduría es la aproximación a la verdad. Y empieza como tú dices, empieza a través de conceptos, ¿verdad? A través de adquirir información, a través de lecturas, a través del arte de la escucha, vamos adquiriendo datos, procesando esos datos, comprendiendo su sentido. Y eso nos da la sabiduría del conocimiento. Y después ese conocimiento lo procesamos a través de la reflexión, introspección, contemplación y nos da la sabiduría de la comprensión. Quiere decir que atamos los cabos, armamos el rompecabezas, vemos cómo se relacionan estos diferentes nodos, estos diferentes elementos, ¿verdad? Que tiene que ver las 4 nobles verdades con las 4 contemplaciones, con los velos, con las técnicas de meditación, con el resultado, ¿verdad? Vemos cómo están conectados y la fórmula esencial de cada uno y las relaciones. Y eso nos da mucho poder, nos da confianza, tener claro el mapa espiritual y lo que está pasando y cómo mejorarlo. Pero no es suficiente para transformar nuestra percepción de la realidad. Entonces, cuando adquirimos esa sabiduría, a través de estudios, reflexiones o lectura filosófica, nos mejora la perspectiva. Pero hay una distancia entre nuestra comprensión intelectual y la filosofía aplicada, nuestra percepción de la realidad. Entonces, después tenemos que hacer un trabajo para integrar
¿verdad? Esa perspectiva sofisticada para que transforme nuestra manera de comprender, ver, percibir, experimentar el mundo y nosotros mismos. Y finalmente queremos descubrir dos cosas para llegar a tu pregunta en menos de 2 horas. Queremos descubrir dos cosas. La verdad relativa, o sea, cómo funciona el mundo, ¿verdad? Y la realidad última, más allá de la relatividad, más allá de la dualidad, ¿qué es, verdad? Entonces las dos son importantes. Entonces el conocimiento, la filosofía, el estudio y la reflexión nos ayudan a mejor comprender quiénes somos, los componentes psicofísicos, ¿verdad? Y cómo la naturaleza de los fenómenos. Y después necesitamos un puente para llegar al absoluto, y el mejor puente es la interdependencia o la originación dependiente, que es otro modelo de la realidad, de cómo comprender lo que es un fenómeno, lo que es una entidad, lo que es una cosa. Y la verdad última necesariamente tiene que ser más allá de causas y condiciones, de parámetros, de referentes, de comparaciones. La realidad última es entender la naturaleza de la interdependencia. La interdependencia es una manera muy sofisticada de definir el funcionamiento de la realidad relativa. Pero ¿qué es concretamente? ¿Qué es esencialmente? Eso es la realidad última. Que inicialmente, para nuestra mente llena de conceptos, ideas, es más quitar que poner. Es liberarnos de modelos rígidos de lo que es. Y tenemos modelos rígidos en dos sentidos, en el sentido subjetivo y objetivo. Tenemos un modelo rígido de quiénes somos, el aspecto subjetivo, y tenemos un modelo rígido de lo que son los fenómenos. Entonces, cuando exploramos la interdependencia del ser, de nosotros, entonces ahí vamos a descubrir que esencialmente su naturaleza absoluta, su realidad absoluta, es una mente prístina, por falta de mejor palabras. Está más allá de las palabras, es inefable, pero para usar una palabra que sirva como una pista orientativa, decimos mente prístina o mente natural, que quiere decir que tiene vacuidad y luminosidad. El sillón tiene solo vacuidad, naturaleza última, pero no tiene luminosidad, no tiene claridad, no tiene el aspecto que tiene la mente de todos los seres. Entonces, con mente prístina aludimos a el estado natural de la mente cuando está libre de todas las estructuras, de todos los velos, ¿verdad? Que es la combinación de claridad y vacuidad. Y hay un equivalente del estado objetivo, que son los fenómenos. Y el descubrimiento subjetivo es más fácil que el objetivo. Vamos a desmantelar el ego personal antes de la existencia inherente de los fenómenos. Entonces, tarde o temprano, la sabiduría que está plasmada en conceptos, en ideas, en abstracciones, tiene que pasar a ser una
experiencia directa, intuitiva, no conceptual de la realidad. Y ese es un gran salto, ¿verdad? Y no es tan ajeno a la experiencia que tienes en morder una naranja, ¿verdad? Hay una experiencia no conceptual de saborear una naranja. Incluso en experiencias picos de arte, de deporte, uno puede tener momentos de conciencias no conceptuales, donde está viviendo ese momento crudamente, sin filtros de palabras, de etiquetas, de conceptos, sin activar las ideas. Incluso para ser un deportista elite, para competir a nivel elite, necesariamente tienes que tener la capacidad de voluntariamente entrar en un estado no conceptual, ¿verdad? Muy bien. Entonces sí, lo exploraremos estos próximos días. Entonces, mente prístina no es la mejor traducción. En realidad, en la medida que empleamos palabras, solemos clavar nuestras uñas, clavar nuestros colmillos y aferrarnos. Tenemos que ver las enseñanzas como una señal que está orientando, ¿verdad? Esa flecha no es Coruña, no es Finisterre, es simplemente una orientación que si tiras para allí, eventualmente vas a caer al agua. Entonces, todo lo que estamos recibiendo es una pista, una flecha, una indicación hacia dónde tirar. Entonces es muy importante recibir las enseñanzas de esa manera. Algunas veces nuestro peor obstáculo es un dogma personal que adquirimos a través del estudio. Nos aferramos a una idea muy cerrada, muy concreta. Entonces la filosofía nos debe abrir, no cerrar. Es algo para orientarnos en meditación. Respecto al último que ha dicho sobre los cambios y observar la muerte, de tener una visión amplia, ¿se puede saber si uno está preparado para su muerte? O sea, yo me lo pregunto y no sé si es la aceptación, es estar preparado, no sé si puede profundizar un poco. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí, hay varios niveles de preparación. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos. E incluso el objetivo principal de los lamas tibetanos es prepararse para la muerte. Porque en la muerte hay una oportunidad extraordinaria para dar un salto evolutivo. Ahora, con mucho esfuerzo, estamos tratando de lograr una absorción meditativa, en donde superamos las percepciones sensoriales, la actividad mental, la ideación y demás, para tener acceso al estado más básico de la mente, sin distorsión, para poder penetrarlo, realizarlo, integrarlo, familiarizarnos con ese estado. Es muy arduo, porque tenemos que tener una vida muy sana, muy simple y desarrollar mucha práctica para lograr ese nivel de absorción. Y eso ocurre de forma natural en la muerte. Cuando la mente se separa del cuerpo, se va quitando capas, ¿verdad? Hasta que queda completamente desnuda esta mente prístina. Y si estamos preparados, quiere decir familiarizados, vamos a poder, como diríamos, vivirla
completamente, aceptarla completamente y de ahí dar un salto. Incluso históricamente hay varios maestros tibetanos que se iluminaron en la transición, en el momento de la muerte. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos. Los que hicieron la formación de EMI, creo que es en el tercer módulo, presentamos la forma, los 5 elementos de preparación dentro del Paramitayana. ¿Verdad? Las 5 maneras de mejor encaminarnos. Y en el Vajrayana hay diferentes maneras de morir bien y transitar bien. Entonces, ¿cómo saber medirnos? Creo que por ahí iba tu pregunta. Un métrico muy valioso que destaca EMI es cómo reaccionamos a un evento sorprendente. ¿Verdad? Ahora estamos todos aquí sentados, estamos siendo muy respetuosos, escuchando a este monje con esta voz monótona, estamos en un ambiente espiritual y si alguien sin querer te da un codazo, ¿verdad? Tú comprendes que sin querer, fue un espasmo, se estaba estirando, no hay ni que necesidad de decir perdón, excusa y demás. Pero si sales de aquí por la tarde y estás yendo al metro, ¿verdad? Y caminas junto a una persona y te da un codazo, ¿verdad? Ahí, ¿cómo reaccionas? ¿Verdad? Entonces, cuando un evento te sorprende, podemos medir la reactividad del egocentrismo, ¿verdad? Cómo se activan una aflicción y si esa aflicción tiene tanto poder para impulsar una acción, una respuesta grosera, lo que sea. Entonces, si no podemos procesar o gestionar bien estos eventos aleatorios que surgen en el día a día, ahí tenemos un métrico, una manera de medir, de evaluar cómo estamos a nivel egocéntrico, a nivel aflictivo, a nivel conductual. Tres de los velos. La etapa de una vida entre otra, en tibetano se llama bardo o transición. Literalmente quiere decir intermedio. Y es un estado muy volátil, porque la mente está completamente suelta. Entonces, para darnos una referencia, los yogis nos dicen, comparado a nuestro día a día, cuando soñamos por la noche, la mente es 7 veces más volátil, más errática, de fluctuar emocionalmente. Y durante el proceso de bardo entre vidas es 7 veces más que el sueño. O sea, 49 veces más intensa que nuestro día a día, la reactividad del egocentrismo. Entonces, todo el entrenamiento que desarrollamos en esta vida nos prepara para el día a día, nos prepara para los sueños, pero finalmente también nos prepara para esa transición, ¿verdad? Y hay muchas cosas prácticas que podemos hacer, como ir simplificando nuestra vida, ir soltando nuestras posesiones, como uno de los 5 fundadores de la tradición Sakya Chogyapakpa, fue a lo mejor una de las personas más poderosas del mundo. No solo era un monje, un gran maestro reconocido en Tibet, sino que el emperador de Mongolia, de China, le regaló personalmente a él todo Tibet, ¿no? Y él hizo un esfuerzo para despojarse de todas las pertenencias hasta que cuando llegó a morir murió completamente desnudo. Entonces nacemos desnudos
y deberíamos morir desnudos. En la medida que estamos aferrados a posesiones, eso es un punto de fuga o una vulnerabilidad en donde van a surgir estados aflictivos, dependencias, ira, frustración y demás. No quiere decir que no tenemos que tener, necesitamos sobrevivir en el mundo y tener todo diferentes cosas, pero desarrollar una relación sana con nuestras posesiones. Sana quiere decir que no tenemos preferencias. Cuando hay que compartir, no hay la más mínima resistencia para hacerlo. Entonces eso es un buen indicador. Cuánto resistimos ser generosos, cuánta tacañería hay y demás.